y un viejo amigo ya del café, don Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, fue director del Centro para América Latina y el Caribe de la FIU. Es autor de varios libros y artículos especializados, colabora regularmente con medios de prensa dentro y fuera de los Estados Unidos y varias veces ha dado testimonio sobre la política latinoamericana y en el Congreso en los Estados Unidos. Ahora sí, por favor, Eduardo, habilita tu micrófono y comienza con tu exposición. Perfecto. Pues muchas gracias y lamento la demora. Me equivoqué con el tiempo porque estamos una hora atrasados y creo que soy el único del grupo que no se dio cuenta que en Bolivia están una hora adelantados. Es un enorme placer compartir este panel con el embajador porque, pues, primero que hace tiempo que no veo a Jaime Aparicio, pero siempre lo sigo en sus diferentes intervenciones, sus peleas en la televisión, y se ha convertido en un personaje muy importante, más que nada porque defiende unas posiciones que yo creo que que merecen ser defendidas. Lo mismo digo de Joseph Umire, a quien no tengo el placer de conocerlo en persona, pero sí lo veo mucho, y es una persona muy consultada en todos los medios hispanos, y yo sí tengo ese orgullo de que es hijo de bolivianos, por lo tanto es boliviano y defiende unas ideas que no las comparto todas, pero creo que son, como él bien dijo, parte de un debate democrático y creo que para eso estamos acá. Tengo una ventaja sobre Jaime y sobre Joseph, que es que yo vivo en Estados Unidos desde el año 74, y de manera que he tenido la oportunidad y también el privilegio de ver gran parte de cómo este país se ha desarrollado en los últimos 40 años. Y en ese sentido, algo que dijo Joseph me es muy importante reiterar. Este país ha tenido momentos importantes de conflictividad. Yo llegué en pleno conflicto de Watergate, un momento extraordinariamente complejo, extraordinariamente difícil, donde también se hablaba sobre cómo sobreviviría la democracia en este país, particularmente con un presidente republicano que había violado normas electorales, pero que también había violado principios básicos, ¿no?, éticos inclusive, de cómo se comportaban los políticos en este país. Pero la nacionalidad primó. El presidente fue obligado a renunciar y seguimos un proceso que, pues obviamente, llevó en los siguientes años a la elección de Jimmy Carter, posteriormente a la elección de Ronald Reagan. Y así llegamos a los años 90, cada vez más con un país, y creo que es importante comenzar por lo último que dijo Joseph, que es el tema de la polarización. La polarización no es algo que sucede con esta elección, ni siquiera que sucede con la elección de Donald Trump. Creo que en alguna oportunidad ya tuve ya hice esta explicación, por lo que voy a ser más breve. La polarización viene arrastrándose por lo menos desde la era de Ronald Reagan, cuando el país empieza a diferenciarse en esos campos y el debate político tiende a alejarse de esa noción de que el opositor es un opositor y pasa a definirse al opositor como, más que nada, como un enemigo. Y eso yo lo empecé a ver ya durante la época de Ronald Reagan. No es algo tan reciente. Por otra parte, yo creo que hay una especie de mitología respecto a la capacidad que ha tenido este sistema de gobernar de manera bipartidaria. Es más, aprovecho para tratar de venderles mi último libro, que lo escribí con dos congresistas, uno republicano, uno demócrata,
y con mi colega republicano Darío Moreno, que se llama precisamente A Divided Union, ¿no? Una unión dividida. Y la lógica del libro es más bien tratar de buscar cómo se construyen esos puentes en un contexto de polarización donde el centro se ha vaciado. Pero en el libro demostramos de manera, yo creo, bastante clara cómo esto ha sido un proceso de larga duración, de larga data, donde hemos ido poco a poco, ¿no?, construyendo esta polarización, vaciando el medio y con algunos momentos ilustrados de, de colaboración bipartidaria. Inclusive en momentos de extraordinaria polarización, como por ejemplo la elección de un Congreso republicano el año 94, bajo el gobierno de Bill Clinton, se logra uno de los acuerdos bipartidarios más importantes que logra sobre todo estabilizar la economía, eliminar el déficit fiscal, ¿no?, y una colaboración inusual entre un Newt Gingrich, ¿no?, de la extrema derecha del partido, ¿no?, y un Bill Clinton y el Partido Demócrata, dentro de los cuales obviamente está sobre todo Joe Biden como uno de los artífices de ese tipo de acuerdos. Y menciono el nombre de Biden porque si alguien ha apostado por el bipartidismo en los últimos 47 años en el Congreso de los Estados Unidos, ha sido precisamente Biden. Y por eso tengo algún grado de esperanza de que lo que viene quizás sí apueste más al bipartidismo y menos a la polarización. Pero en todo caso, el tema de la polarización es extraordinariamente grave. La polarización de alguna manera tiene una estructura, un factor estructural que es la misma naturaleza del sistema. El sistema electoral en este país, creado en 1777-78, ¿ya?, que define precisamente que se inventa el colegio electoral, lo hace con la idea de minimizar la importancia del voto popular y establecer un control de parte de la élite sobre la posibilidad de que el populacho elija de manera irresponsable. Y acá un dato importante para recordar. Cuando se crea el colegio electoral, el derecho es de los estados. En cada estado tenía la responsabilidad de elegir a los electores al colegio electoral. Durante el primer siglo del colegio electoral, esa fue la práctica en la mayoría de los estados. No es hasta 1887 cuando, dado un conflicto fuerte entre un candidato demócrata que gana la elección popular y Rutherford Hayes, que gana el voto electoral, ¿no?, que se llega a lo que decía Joseph, que es parte del proceso, que es muy importante entenderlo. El proceso tiene una fase muy importante y el proceso es la certificación que debe llegar a la elección del famoso colegio electoral, pero debe ser en este año hasta el 8 de diciembre. O sea, tenemos hasta el 8 de diciembre para que haya esa certificación. Si no se llega al 8 de diciembre con esa certificación, ahí es donde hay toda una serie de dudas constitucionales. Y ahí es donde radica el problema. En 1887, ese problema llevó a que no se diera un acuerdo hasta llegar a la Cámara de Representantes el 6 de enero. Y el 6 de enero, el Congreso resolvió simplemente crear una comisión que finalmente eligió a Rutherford Hayes como presidente, a pesar de haber perdido el voto popular. De manera que fue una interpretación ahí de 5 miembros de la Cámara Baja, 5 de la Cámara Alta y 5 miembros de la Corte Suprema, los que decidieron básicamente que Hayes era el presidente. De alguna manera la crítica, y si uno lee la historia de Rutherford Hayes, sigue considerándose a Hayes como un presidente ilegítimo, elegido por básicamente una resolución del Congreso. Ese acto legislativo de 1887
es lo que en este momento de alguna manera le da esperanzas al presidente Trump de llegar a ser presidente el 20 de enero. ¿Por qué digo eso? Porque a lo que aspira el presidente Trump y el Partido Republicano es que ninguno de esos 6 estados o 4 estados, depende cómo los mides, Joseph, ¿no? Que esos 4 estados no certifiquen la votación. Al no certificarse la votación y llegamos al 8 de diciembre, no va a haber colegio electoral. Eso quiere decir que los estados, entonces, de acuerdo a las demandas y a la estrategia del gobierno del presidente Trump, es entonces que los estados vuelvan a esa interpretación de la Constitución original y que los estados sean los que nombran a los miembros del colegio electoral. En otras palabras, esos estados a los que nos estamos refiriendo son estados donde hay una legislatura republicana, gobernador demócrata. Si esos 4 estados revierten lo que hoy está en el conteo, entonces tendremos 270 y pico de votos por el presidente Trump y no así por Joe Biden. Esa es la lógica de la estrategia del presidente Trump y de sus abogados. Más allá del detalle que mencionó Joseph, es lograr que no haya certificación y por ende no haya un colegio electoral que ratifique la voluntad popular. Y acá hay también una especie de voy a decir la palabra en inglés, un misconception, ¿no? Se entiende que el voto popular es una cosa y el voto electoral otra. El voto electoral desde 1787 lo que hace es que ratifica la voluntad popular en cada uno de los estados. O sea que es nomás voto popular en todos los casos. Lo que el presidente Trump y los abogados están tratando de hacer es más bien volver a ese control de parte de la élite política que gobierna en cada estado para crear una corte electoral, perdón, un colegio electoral que sea nombrado por legislaturas republicanas que obviamente van a nombrar electores republicanos. Ahí está el meollo del conflicto. Unas palabras más, palabras menos, pero creo que en ese sentido entonces es una estrategia que pudiera funcionar, pero me parece que si funciona, vamos a llegar a tener un presidente, si es que Trump es el presidente, un presidente que va a tener la misma ilegitimidad que Rutherford B. Hayes el año 1887. Entonces, yo creo que eso es importante entender esto. Ahora bien, hay otra cosa que decía Joseph que es muy importante, que déjame, tomé muchas notas, Joseph, sobre participación y también sobre las de Jaime. Entonces, polarización y proceso, pero ¿cuál es entonces la proyección? Y acá creo que es importante entender varias cosas que también mencionó el embajador a París. No hay proyección alguna que yo conozca que en este momento, incluyendo Fox News, que no proyecte que en los estados en contención haya ganado el vicepresidente Biden. ¿Okay? No hay proyección que yo conozca. Yo, como ustedes saben, también hago encuestas, y sobre todo acá en la Florida, ¿no? Y Jaime, las encuestas no se equivocaron. Esa es otra de las grandes cosas que se viene diciendo, pero las encuestas no se equivocaron. Si tú consideras que votaron 78 millones de personas por Joe Biden y 72 millones de personas por el presidente Trump, esa diferencia está enmarcada en básicamente 4 puntos porcentuales. ¿Okay? La mayoría de las encuestas dieron en el blanco a nivel nacional. Las diferencias en las encuestas han sido en los estados, pero aún en los estados, el 95% de las encuestas acertaron dentro del margen de error, ¿no? Y la nuestra en la Florida le dio la victoria al presidente Trump 52-45. El resultado en la Florida fue, ¿cuánto? 52-47. De manera que, Jaime, las encuestas no se acertaron. Yo creo que es parte del folclore ahora de echarle la culpa a las encuestas de que no acertaron. Pero ¿a qué es a lo que voy?
las proyecciones en este momento, y con las últimas proyecciones, Arizona ahora está proyectada, ya es territorio de Biden también. Y si uno considera la historia de cualquiera de los reconteos, y esto es bien importante porque considerando que yo vivo en la Florida y que he estado involucrado en muchas de estas experiencias en los últimos años, lamentablemente la Florida siempre está en medio de estos reconteos, pero esta vez no. Pero los reconteos siempre tienen un resultado muy interesante, ¿ya? Son muy pocos los votos, poquísimos, que son o anulados o que cambian de partido, digamos, ¿no? Hay una cantidad de votos en este momento, los votos que realmente están siendo cuestionados son aquellos votos donde una persona ha enviado un voto y no ha firmado, o su firma no coincide con lo que está en el sobre, o el apellido ha cambiado, o algo por el estilo, que son esos votos que básicamente son también muy pocos votos, inclusive si uno los tabula a nivel nacional, son muy pocos esos votos. El otro voto que es pero muy pequeño, es el voto que se considera irregular. Y ahí sí hay un gran debate. Pero el voto irregular o el voto fraudulento ya es menos del 0,025%. ¿Sí? Históricamente en este país ha habido muy poco fraude. Es muy difícil, especialmente el fraude que alega el Partido Republicano, es virtualmente imposible de que se haya dado, que haya tomado lugar. Necesitarían una coordinación, pero espectacular a nivel nacional. Y esa coordinación no existe en sistemas electorales tan confusos, tan grandes, y que son básicamente dominados por localidades. Miami-Dade tiene su supervisor de elecciones, el condado de Miami-Dade es el que maneja las elecciones, ¿no? Supervisados por el Estado, pero así en todo el país. Son más de 10,000 jurisdicciones. La coordinación tendría que haber sido, pero impresionantemente buena para lograr un fraude de la magnitud de la que está hablando el Partido Republicano. Por lo que, inclusive por las declaraciones de los secretarios de Estado de Georgia, secretario de Estado de Arizona, el secretario de Estado de Pensilvania, no existe la posibilidad de un fraude en las proporciones que se está por lo menos manejando en los medios de comunicación. Por lo que yo creo que entonces los votos irregulares que van a ser eliminados van a ser una fracción tan pequeña que no van a alterar el voto ni siquiera en aquellos estados como por ejemplo Arizona, donde la diferencia son 15,000 votos, o en Georgia, donde la diferencia es un poco menos, y definitivamente ni siquiera con la anulación que llegaron después del 3 de noviembre, ¿no? Ni siquiera con eso, que son 10,000 votos, ni siquiera con eso se puede pensar en que Joe Biden pierda el estado de Pensilvania. Entonces, yo creo que es un poco algo que innecesariamente ha creado una inestabilidad en este país, porque acá hay algo también importante que creo que es importante, que es sumamente importante ratificar. Acá es como, por ejemplo, y todos ustedes que han estudiado y tienen sus títulos y todo, pero aquellos que hemos hecho, que hemos estudiado y que nos dan, es como los licenciados que andan sin título, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero que igual se llaman licenciados, ¿no es cierto? ¿Cuántos licenciados hay que no tienen título hasta que no terminan la entrega, ¿no es cierto? Bueno, pero eso no quiere decir que no pueden firmar como licenciado. En este país, históricamente, lo que hemos siempre, Joseph, desde la Segunda Guerra, hemos tenido siempre al Associated Press que hace una proyección y a medianoche o un poco después se proyecta al ganador y el ganador adopta el nombre de presidente electo de los Estados Unidos. Y la tradición siempre ha sido que el perdedor reconoce eso, con una gran excepción que fue el año 2000. El año 2000, cuando sabemos que fue el conteo en la Florida el que determinó que
que Gore no concediera hasta muy tarde. Entonces, si bien creo que el presidente Trump tiene todo el derecho hoy de no reconocer, de no aceptar el resultado, tiene el recurso legal que lo está ejerciendo, ¿no? Yo creo que es tan abrumadora la evidencia de que el voto primero no ha sido ni fraudulento y las proyecciones estadísticas son también tan contundentes que gran parte de la inestabilidad que estamos viviendo en este país se debe al hecho de que el presidente Trump no está haciendo lo que han hecho históricamente todos. Desde Nixon, y Nixon perdió por poco, ¿no? Y Nixon podría haber ido también a hacer un gran escándalo y no reconocer los resultados y no reconocer los conteos tardíos, pero no lo hizo y aceptó la victoria de Kennedy, ¿no? Al Gore reconoció la victoria de ¿cómo se llama?, de George W. Bush, aunque pudiera también haber hecho un escándalo de proporciones mayores. Entonces creo que hoy estamos en ese momento tan particular donde un presidente en ejercicio, esto es muy inusual, ¿no? Donde un presidente en ejercicio inclusive insinúa, ¿no?, que él no reconocería los resultados, no hace una semana, sino insinúa que no va a reconocer los resultados mucho antes, diciendo que no reconocería. En una entrevista decía que no iba a reconocer votos si él, a no ser que él gane, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay un tema muy importante que creo que lo tenemos que desmenuzar un poquito más. Y concluyo con la siguiente observación respecto al voto latino. Jaime, el voto latino, pero de manera contundente a nivel nacional, fue para Joe Biden. El 70% de los hispanos en este país por Joe Biden. Y en el estado de la Florida, la mayoría de los hispanos votaron por Joe Biden también. O sea, esa idea de que en la Florida los latinos votaron mayoritariamente por el presidente Trump no es cierta. Les digo porque no hay ninguna encuesta que lo diga. Mi análisis ahora de los precintos en la Florida confirma: los latinos votaron mayoritariamente por el vicepresidente Biden. ¿Cuál es la diferencia? Y esto es también interesante porque hay una especie sobre todo del lado demócrata liberal, ¿no?, de categorizar a todos los cubanos como trogloditas de la extrema derecha, ¿no?, que son unos tipos que no piensan, etcétera, etcétera, y que votan como rebaño. Hay 4 encuestas boca de urna, incluyendo la nuestra. En las 4 encuestas boca de urna, solo el 55% de los cubanoamericanos votó por el presidente Trump. No 70%, no 80% y no 90%. Donde sí hubo una gran diferencia, y acá es donde la diferencia es importante, es en el voto de los colombianos, en el voto de los venezolanos, en el voto de los dominicanos, ¿ya?, donde la diferencia fue enorme. La encuesta que nosotros hicimos en junio de este año nos daba un promedio en esos grupos del 30% para el presidente Trump. Hoy en la encuesta boca de urna nos dice que el 48% de esos grupos votó por el presidente Trump. Ahí está la diferencia, el giro más notable. No entre los cubanos. El año 2016, el 49.6% de los cubanos votaron por el presidente Trump. ¿Ok? La diferencia entonces respecto a 2016, apenas 6 puntos con los cubanoamericanos. Si uno suma esos votos en un estado como la Florida, hace la diferencia. Ahí está la interpretación, Jaime. Son esos 20% más de suramericanos y centroamericanos, nicaragüenses también, ¿no?, sumados a ese 6% más de los cubanos,
que le dan los votos al presidente Trump para ganar la elección. Pero no es correcto decir que la mayoría de los latinos votaron por el presidente Trump. ¿Okay? Bueno, me quedo con eso, ya he dicho demasiadas cosas.